Hola, hola. Aquí estamos nuevamente para compartirles el siguiente podcast titulado Experimentando la Misericordia de Dios, basado en el libro de Marcos capítulo 10, 46 al 52. Disfrutar la misericordia de Dios es tan sencillo cuando rendimos nuestro corazón a Él. Pero, ¿cuántas veces nos perdemos esta experiencia maravillosa? Porque para ello debemos vencer los obstáculos. Hoy, este mensaje nos motivará a ir más allá de lo que vemos a nuestro alrededor, a luchar y perseverar si queremos experimentar la misericordia de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles que nos rodean. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo? Aquí encontraremos por lo menos una respuesta que es muy importante para tu vida. Comenzamos desarrollando lo que dice el versículo 46. Y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Jericó era una de las ciudades conquistadas por el pueblo de Israel, y precisamente esta ciudad es mencionada por este suceso en la vida de un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Quién será uno de nuestros protagonistas de esta historia? Ya que también estaba ahí Jesús, sus discípulos y una multitud de personas. Al ser mencionados por sus respectivos nombres, significa que tanto Bartimeo como Timeo, su padre, eran conocidos en ese lugar. Quizás muchos conocían a ese ciego que acostumbraba a sentarse junto al camino pidiendo limosna. Una persona que no se valía por sí misma. Tal vez necesitaba de un bastón para guiarse, o tal vez pedía a alguna persona caritativa que le ayudase en algún momento debido a su ceguera física. Dice entonces el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto significa que cuando él le oyó hablar, él ya sabía reconocer la voz del Señor Jesús. Es decir, la pudo identificar de entre muchas voces. Y esto nos hace recordar las palabras que el Maestro dijera en otra ocasión, allá en Juan capítulo 10, 27 al 30. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que cuán importante es reconocer la voz del Maestro. Y Bartimeo lo hizo. Al reconocer esa voz inconfundible, dice que comenzó a dar voces, es decir, comenzó a gritar. Era la única forma de hacerse notar ante Jesús y la multitud que le seguía. Sin embargo, sin importarle el qué dirán, se olvidó de la pena, se olvidó de la vergüenza de gritar y empezó a pedir misericordia. ¿Qué era lo que él estaba necesitando? ¿Sanidad o misericordia? Pues déjame decirte que ambas cosas son necesarias al acercarnos a Dios, pues la misericordia de Dios se manifestó a través de su sanidad. Misericordia significa sentimiento íntimo que liga a dos personas, y más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Así que Bartimeo nos enseña en quién buscar esa misericordia que salva, que sana, que perdona, que liberta, y es Cristo Jesús. A pesar de los obstáculos, porque sigue narrando Marcos en el versículo 48,
y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así es que no fue fácil para Bartimeo acercarse a Jesús. La gente fue su primer prueba de resistencia, ya que comenzaron a reprenderle. Le pedían que se callara. ¿Por qué callarlo? ¿Por qué no dejarle expresarse? Si Jesús estaba dispuesto a escucharlo, si él tenía una necesidad. Pero aquí va de nuevo Bartimeo. Nos sorprende su resistencia, su voluntad y su objetivo por entablar plática con Jesús. Y aquí una enseñanza: siempre habrá obstáculos en el camino cuando quieres acercarte más a Dios. Pero dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 8, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si en tu vida se presentan obstáculos por personas o situaciones en las que te encuentres, hoy te digo: resiste, lucha, persevera. Estás a punto de experimentar la misericordia de Dios en tu vida personal. No importa lo demás. Hoy lo que apremia es tu experiencia entre tú y Dios. A Bartimeo no lo venció la primera prueba de resistencia. Dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya estaba cerca de la respuesta a su petición, cuando su clamor fue más insistente, perseverante, y es que clamar es más que pedir. Sigue diciendo el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Poderoso clamor que surgió de un corazón necesitado, ya que esto hizo que Jesús se detuviera. Cuando tu clamor llega hasta la presencia del Dios Altísimo, es entonces cuando Él actúa a favor de los suyos, de los que le aman y de los que esperan en su misericordia. Y vemos que no solo se detuvo, sino que utilizó a la misma gente que le gritaba: cállate, para ir por él hasta donde se encontraba. Nuestro abogado es único. Puede utilizar a nuestros adversarios aún para llevar a cabo sus propósitos, porque cuando Dios manda, hasta el adversario obedece. La autoridad de Jesús va más allá de lo que nos imaginamos. Misma autoridad que usó para mandar a los vientos detenerse, que a la mar dijo enmudece, a los sordos hizo oír, al ciego ver, al paralítico andar, al mudo hablar, al pecador perdonar, al esclavo libertar. Esto hace la autoridad de Jesús. Y en esta ocasión la ejercita también para mandar a otros a que llamen a Bartimeo. Había un propósito. Bartimeo había sido llamado para experimentar la misericordia de Dios. Hoy el llamado es para ti. Escucha su voz, ama su voz, esa voz que nos alienta, exhorta y nos edifica a través de su palabra escrita. No tardes en acudir a su llamado, porque ese Bartimeo puede estar dentro de ti, buscando esperanza, aliento, ánimo, en medio de la oscuridad en la que se encuentra la humanidad sin Cristo. Hoy Dios te habla y te dice: ten confianza, levántate, te llama. Palabras que producen ánimo y renuevan nuestras fuerzas, alentándonos a avanzar en medio de la situación en la que nos encontremos. ¿Cómo no reconocer la voz del Maestro, inconfundible para quienes le escuchan diariamente, recibiendo de Él ánimo, fortaleza y esperanza en medio de la tribulación y angustia?
sosteniéndonos en sus brazos de amor y ternura, ayudándonos a levantar y a estar firmes día tras día, confiando en Dios. Ahora bien, dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta era la parte que le correspondía hacer a Bartimeo, arrojar su capa. Tal vez le estorbaba para ir al encuentro con Jesús. Hoy, ¿qué capa necesitas arrojar tú de tu vida? Vemos desde el comienzo de la historia de Bartimeo que para alcanzar misericordia tuvo que vencer los obstáculos y finalmente arrojar de él los estorbos para llegar hasta Jesús. Para Bartimeo no fue difícil. Sabía que estaba cerca de quien podía ayudarle, no solo ese día, sino para siempre. Ahí estaba Jesús para ayudarle. El único que dio su vida por amor a ti sigue siendo Jesús, quien perdona todos nuestros pecados y nuestras maldades si nos acercamos a Él. Quizás te preguntes, ¿de qué capa debo deshacerme? Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, dice, por lo cual debemos desechar la mentira. Habla acerca de la ira, también dice airaos, pero no pequéis. También habla de los que robaban o roban, dice el que hurta, no hurte más. También habla de aquellos que todavía dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas, tal vez tú lo veas como una lista bastante larga, pero con la ayuda de Jesús podemos alcanzar misericordia. Todas estas cosas mencionadas no son sino obras de nuestra naturaleza carnal caída, que solo a través de Jesús podemos vencer y levantarnos en una nueva naturaleza espiritual que proviene de una vida con Cristo Jesús. Entonces, esto se logra cuando recibes a Jesús como tu Salvador y le pides perdón por todos tus pecados. A partir de ahí comienzas a ser nueva criatura en Cristo. Pero seguimos con el desenlace de esta historia. El versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Después de arrojar su capa, Bartimeo comienza a escuchar la oferta de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Oferta sublime. ¿De qué forma quieres que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida? Jesús no solo ofrece sanidad del cuerpo, también del alma. Bartimeo ahora debía saber qué pedir. Él pidió que recobrara la vista, pero sabemos la misericordia de Dios es tan grande y sublime que no alcanzamos a comprender hasta que la experimentamos. Bartimeo no solo recibe su milagro, sino que también encuentra salvación. El desenlace de esta historia termina en el versículo 52 que nos dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pues la misericordia de Dios le dice, vete, tu fe, es decir, tu confianza depositada en Dios te ha salvado. Oh, qué maravilloso es Dios, pues su misericordia le alcanzó para que este hombre fuese también salvo, es decir, fuese perdonado de sus pecados. Significa que la misericordia de Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Fue sano y salvo. Y al final Bartimeo decide seguir a Jesús en el camino. ¡Qué gran enseñanza! El hombre que ha experimentado la misericordia de Dios no se conformará con recibir su milagro, será agradecido y seguirá a Jesús. Pues en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que seguir a Jesús es haber encontrado el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino para ir al cielo, la verdad que has estado buscando sin encontrar respuesta, y la vida eterna que disfrutaremos ahora y aún más allá de la muerte. Bartimeo decidió seguir a Jesús. Hoy la decisión es tuya. Te invito a hacer una oración de fe. Si estás enfermo, si tienes problemas, si tienes alguna necesidad, díselo a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, pidiendo misericordia como lo hizo Bartimeo. Ahí donde estás, dile tu nombre. Me acerco a ti para recibirte como mi Salvador único y suficiente, y te pido perdón por mis pecados. Hoy vengo a ti pidiéndote por esta necesidad. Toma el tiempo que tú necesites para decirle tu necesidad a Dios. Pero sobre todo que tu misericordia, oh Dios, se extienda en mi vida y se manifieste como tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Y ánimo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo. Mil gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Su amiga Mirna.